Bueno, Lucas 10, vamos a leer a partir del versículo 27. A ver, perdón, a partir del versículo 30, ¿no? Dice así, el mensaje de hoy es, ¿qué hacer con el prójimo? ¿No? Dice, antes de compartir esta parábola de Jesús, vemos a un levita que se acercó a Jesús y quiso cuestionar, ¿no? Quiso hacerlo caer a Jesús en una pregunta media difícil, compleja. Y le hace una pregunta al Señor, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Porque uno tiene que hacer el bien a todos, a todo lo demás, a nuestro prójimo. Y para el judío el prójimo era su propio hermano, ¿no? Su propio pueblo. Entonces la pregunta media capciosa de este levita, ¿no? ¿De quién es mi prójimo? Y ante esta pregunta el Señor responde con el siguiente versículo. Vamos a compartir. Versículo 30 dice, y respondiendo a Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir a verle, pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a su mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas, 2 denarios, ¿no? Y se las dio al mesonero diciendo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y el levita responde, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Aquí vemos 3 tipos de personas, ¿no? En primer lugar, el ladrón, ¿no? Que no se le menciona mucho, pero había un ladrón. O sea, había 3 tipos de filosofía de vida, de pensamiento que muchas veces puede estar en nosotros, en la sociedad, ¿no? Si podemos mirar. El primero es el ladrón, el segundo el sacerdote y los levitas, y el tercero el buen samaritano. Depende de estos 3, nosotros también nos elegimos, aunque no nos parezca. El ladrón, la frase que la anoté en esto es, el ladrón es, el pensamiento, la filosofía de vida que tiene el ladrón es, lo que tú tienes es mío, ¿no? En cambio, el sacerdote y levita, el pensamiento es, lo que yo tengo es mío. En cambio, el buen samaritano es, lo que yo tengo te pertenece. ¿Sí? Parece medio un trabalengua, medio lo mismo, pero en realidad, si lo vamos a ver de vuelta. El ladrón dice, lo que es tuyo, dámelo, ¿no? El sacerdote y levita dice, lo que yo tengo me corresponde a mí, no tengo por qué dártelo. En cambio, el buen samaritano dice, lo que yo tengo sí lo quiero compartírtelo. ¿Sí? Entonces, estas 3 filosofías, ¿no? A veces quizás parece que no, pero hay hasta gobiernos, hasta intentos de filosofía de vida, se ha traspolado hasta políticas, ante intentos, no sé, quizás como el comunismo, ¿no? Que dice todo lo que tú tienes es mío, la fuerza de producción es mía, ¿no? El Estado se acapara de todo, no hay clases, el proletariado no está. El capitalismo, al contrario, dice lo que tú tienes es tuyo, te pertenece y es la meritocracia, cada uno puede hacer lo que quiere con su vida, mientras logres lo que logres. Pero el socialismo dice todo compartimos todo, vos tenés que ser, ¿no? Pero en la realidad no se llega ni a un éxito, ¿no? Porque vemos que socialmente la pobreza sigue creciendo, mundial, la decadencia del hombre, ¿no? No hay un tipo de política superadora, ¿no? No hay un gobierno superador, en realidad el éxito al 100%, siempre hay fallas, ¿no? Pero también, bueno, nosotros podemos tener este tipo de pensamientos, ¿no? Ladrón, sacerdote y buen samaritano. Pero vemos el versículo 30, dice, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Y Jerusalén qué significa? ¿No? Descendía de Jerusalén hacia Jericó. Entonces decimos que Jerusalén es la ciudad de Dios, lugar de adoración, pero Jericó significa lugar de pecado, ¿no? Jericó significa el lugar de la decadencia espiritual. Jericó significa entonces es igual a pecado, ¿no? Entonces podemos decir que esta persona, este buen hombre, o esta persona cayó, ¿no? Venía de Jerusalén, pero cayó
hacia Jericó, ¿no? Hacia el lugar de pecado. Y muchas veces vamos a encontrar personas que están así, que están desesperados. Y dice que cayó en manos de ladrones, quienes le sacaron sus ropas. No solamente sacaron sus ropas, y también lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Cuántos hay en nuestra realidad, a nuestro alrededor, que están así? Que han estado en las cosas del Señor, pero hoy en día están casi muertos, están heridos, ¿no? Están despojados de sus ropas, esas ropas que el Señor un día le entregó, esas vestiduras blancas, hoy en día ya no lo tienen. Y uno se dice, pero ¿cómo puede ser que este era un cristiano, que alababa a Dios, que servía al Señor, y hoy en día no están las cosas del Señor, ¿no? Pero o era una persona buena, una persona que quería hacer las cosas bien, y al final hoy en día está todo lo contrario. Pero así vemos a esta persona. Y esto tenemos que ser nosotros. Hoy en día tenemos, como iglesia, tenemos que ver a esa persona. Tenemos que ver a esa persona herida, a esa persona que está destruida. Pero muchas veces como iglesia vemos lo contrario. Estamos tan enfocados en ir a Jerusalén que nos damos cuenta que nuestro alrededor está lleno de problemas, lleno de circunstancias, lleno de personas que están clamando, gritando. Ni siquiera pueden clamar, están ahí tiradas al costado del camino, ¿no? Están sufriendo, nadie se da cuenta, parece, la gente pasa, ¿no? Y la iglesia pasa y no se da cuenta, ¿no? Estamos tan, nosotros, ¿no? Estamos tan enfocados en querer llegar a Jerusalén que no nos damos cuenta de nuestro alrededor. Y Jesús, bien intencionado, ¿no? Con una enseñanza excelente que hoy nos deja el Señor, es: la iglesia tiene que atender a las demandas sociales. La iglesia tiene que atender las demandas sociales ¿con qué? Con lo espiritual. La iglesia tiene la llave para levantar muertos. La iglesia tiene el poder. Pero ¿qué pasa? Estamos tan enfocados en llegar a Jerusalén. Estamos quizás como músicos, como ¿no? El grupo Alabanza, un ejemplo. Estamos tan enfocados que ya llegar a la iglesia, mejorar la alabanza, que nos olvidamos de los problemas sociales, nos olvidamos de los problemas que están sufriendo los hermanos, quizás a nuestro alrededor, nuestro barrio, como iglesia. Vemos tantos problemas sociales, tanta pobreza. Y muchas veces nos damos cuenta de esto, pero no podemos hacer nada. Parece que no tenemos las manos atadas, no podemos activar. Pero el Señor está diciendo: yo quiero una iglesia activa. Una iglesia que cambie la sociedad. El domingo pasado cantábamos una canción que decía: yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Muy bien, pero si no vemos al que está tirado en el piso, nunca vamos a hacer historia. Y la historia no se hace con grandes revoluciones llegando y tomando el poder, el gobierno. La historia, ¿sabe cómo se comienza? Se cambia viendo los que están a nuestro alrededor. Los que están tirados, los que están caídos, ahí empieza la historia, nuestra verdadera historia, ¿no? A veces queremos llegar así y queremos conquistar, hacer una campaña que vengan 100.000 personas a la iglesia y que vengan corriendo, pero en realidad el éxito, ¿saben dónde va a transcurrir? Cuando nosotros nos transformamos en verdaderos evangelistas, en verdaderos buenos samaritanos, que le prediquemos a nuestro alrededor. A lo mejor, ¿sabes quién es esa persona que está destruida? Es alguien que está en tu casa, que no puede levantarse, está casi muerto. Porque era una persona que estaba en el camino, era alguien que estaba cotidianamente, alguien que transitaba cotidianamente por ese camino, ¿no? Pero el buen samaritano, ¿sabe quién es? Es Jesús, ¿no? Y nosotros también estuvimos muertos, nosotros. Estuvimos quizás también en un momento de nuestras vidas heridos, estuvimos destruidos, pero vino alguien, se arremangó, que no tenía que arremangarse, pero fue el Señor, y pagó nuestra deuda y dijo: todo lo que haga falta, háganlo, pero quiero que esta persona esté bien. ¿O no hizo el Señor eso con nosotros? El Señor nos levantó en un momento cuando estábamos, nadie daba nada por nosotros. La gente pasaba, nos miraba arriba abajo y nos juzgaba. Decían: ¿qué va a hacer esta persona? Mira lo que hizo. Pero el Señor no nos juzgó. No miró el costo, Él lo dio todo. Por eso nosotros tenemos que replicar eso que el Señor hizo por nosotros. En un momento voy a comprar el auto y yo buscaba un auto que no esté, ¿no? Vi un auto que me encantó y dije: este auto no está en ningún lado, no lo veo casi. Yo quiero, aparte es un auto lindo, me gusta. Y bueno, lo compré ese auto. Cuando compro el auto, parece que veo en todos lados el mismo auto. Voy a comprar, veo mi auto. Y pensar que antes parece que no estaba en ningún lado mi auto. Parece que mi auto voy a tener el único en el barrio, no sé, parece que voy a tener el mejor.
Y ahora lo veo, pero por todos lados. Y en realidad el problema es, o mi auto, o empezaron a aparecer auto, o en realidad yo me estaba dando cuenta que mi auto estaba por todos lados, ¿no? El mismo modelo, ¿no? Y muchas veces pasa con eso, con nuestra realidad pasa lo mismo. No nos vamos a dar cuenta, no vamos a poder identificar el problema hasta que no nos detengamos y empecemos a mirar nuestra realidad. Hasta que no le pongas un nombre, un apellido a esa persona, a ese problema. Está lleno de problemas a tu alrededor, pero muchas veces no nos damos ni cuenta. Personas que están sufriendo, personas que están gritando, pidiendo auxilio, pero no nos damos ni cuenta. Eso estamos tan enfocados en llegar a Jerusalén, ya han enfocado quizás nuestros problemas, nuestras luchas, en venir a la iglesia, apenas llegamos a la iglesia, que no nos damos cuenta que nuestro alrededor está lleno de personas también que necesitan de Cristo, que necesitan de tu ayuda, de tu palabra, ¿no? Necesitan que vos les digas, mirá, vos podés salir adelante, el Señor está con vos, contar tu testimonio. A veces tu testimonio parece que yo lo olvido, pero para esa persona puede ser de gran bendición, ese tu testimonio de vida, el testimonio de una hermana de la iglesia. Por eso empezá a identificar. Y quería, ¿no?, resaltar el primer punto, ¿no? A ver, el versículo 33 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. A diferencia de los demás, tuvieron misericordia. Pobre persona, se fueron caminando, siguieron su camino. Pero esta persona fue movido, ¿sí? Repita conmigo, fue movido, ¿no? Y el Señor quiere movernos en esta mañana. Quiere que nos movamos en misericordia, ¿sí? Y se fue movido a misericordia y se quedó ahí. No. Luego dice, segundo punto, y se acercó a esa realidad. Se mezcló con esa realidad, con ese problema. No es que dijo, ay, me va esta persona, esa tiene COVID, no sé, no me interesa. No, pero se acercó a esa persona, ¿no? Tercer punto, dice, y vendó sus heridas, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que, es un trabajo como iglesia que tenemos que hacer. No es solamente para los pastores, sino para todos. Tenemos que movernos a misericordia, luego acercarnos a la persona, interiorizarnos, visitarlos, luego intentar vendar sus heridas. ¿Y con qué vendar sus heridas? Con aceite y vino. Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, ministrando a esa persona, que el Señor las ministre, los llene de su presencia, que sane su corazón. Y después dice que su propia cabalgadura, quizás vas a tener que gastar de parte de tu bolsillo, vas a tener que pagar un remis necesario a esa persona para que se acerque a la iglesia, y luego cuidar de él. Lo trajo al mesón, que es la iglesia, ¿no? Y cuidarlo de él. No es solamente lo trago a la iglesia y que se encargue en la iglesia, no. Preocuparse, hacer un seguimiento, cómo te fue en la iglesia, no entendiste, yo te lo explico, qué significa, ¿no? Y hasta que el hermano, hasta esa persona logre afianzarse en el Señor, tenga esa fe suficiente como para seguir al Señor, ¿no? Pero ese debe ser el trabajo de toda la iglesia. Ese es el trabajo de todos nosotros. A veces pensamos que es el trabajo para el evangelista, y el Señor llamó a una iglesia entera a ser evangelistas, ¿amén?, a predicar la palabra. Pero nosotros vamos a hacer un primer punto por ahora, ¿sí?, que es movido a misericordia. ¿Y sabes qué es movido a misericordia? ¿No? El Señor habló y es orar. Identificar a esa persona y empezar a orar por esas problemáticas. Empezar a ponerle nombre y apellido. A lo mejor no es una persona adulta, a lo mejor es un niño nada más que está necesitando de tu ayuda, está necesitando de tus palabras, de tu consejo, está necesitando de tu... Ayúdalo, ¿no? Levantalo. A un adulto, un anciano, no importa quién sea, pero son gente que está en tu camino. Son personas que están alrededor tuyo las 24 horas quizás. Están en tu casa, un vecino, en tu trabajo. Personas que están heridas. Y el Señor te quiere usar a vos. Quiere usar tu vida para que sea un canal de bendición, ¿sí? En el libro de 1 Timoteo 2, no lo busque, lo leo yo. 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo está diciendo, quiero que oren, quiero que intercedan, no solamente por esas necesidades, que hagan rogativas, oraciones, presenten peticiones delante de Dios. Y eso va a hacer que usted se mueva a misericordia. Y el Señor va a empezar a traer cargas en su vida. Una aflicción, pero por personas, por situaciones, ¿no? Es el Espíritu Santo, el corazón de Dios que está sufriendo muchas veces. A mí me ha pasado, he contado una experiencia, pero he contado orando que empecé de repente a sentirme tan mal, empecé a llorar, una angustia. Y el Señor me decía, es mi corazón que está sufriendo por tales personas, porque veo su sufrimiento y quiero que ores por esas personas. Y el Señor quizás va a traer esas cargas en tu corazón y va a moverte a misericordia. El Señor va a empezar a mover la iglesia. Queremos avivamiento, eso va a pasar. El Señor va a empezar a mover la iglesia. Y si le pediste al Señor, yo quiero mover misericordia, el Señor lo va a hacer. ¿Saben qué usó en esta parábola el Señor? A un samaritano. Un samaritano era despreciado por los judíos. Un samaritano no era bien visto en la congregación. El samaritano no era el mejor, pero ese samaritano era usado por Dios. A lo mejor tenés un montón de falencias, un montón de dificultades, pero aún así el Señor te quiere usar. Amén. Aún así el Señor te quiere usar para su gloria, para que transformemos esta nación, transformemos nuestro barrio, transformemos nuestra familia. El Señor te quiere usar. No haga la vista gorda, porque eso es pecado para Dios. Mirar para el otro lado y decir, no, eso es pecado ante Dios. Ves la necesidad, tienes que actuar. Si tienes que gastar tu bolsillo, invertir. Pero el Señor está diciendo, yo quiero una iglesia que se mueva a misericordia. Y empezar por el primer punto, que es la oración. Identificar, ¿no? Así como me pasó a mí con el auto, de repente empecé a identificar un montón de autos que estaban alrededor mío y que yo no me daba ni cuenta, pero estaban alrededor mío constantemente. Así el Señor va a hacer con tu vida. Cuando empieces a moverte en fe, en oración, decir, Señor, le pongo apellido y nombre, tal persona necesita. Empezás a orar, empezás a orar por los reyes, por personas, y vas a ver, solo van a empezar a aparecer. Van a aparecer acá, allá, y no vas a dar abasto. Entonces vas a tener que llamar a otros y decir, ayúdame a predicar, ayúdame a ministrar, porque el Señor, ¿no? Y ahí el Señor empieza la obra. Va a empezar a usar tu vida. ¿Y dónde debemos orar? Porque algunos decimos, no encuentro un lugar indicado, mi casa es chiquita. Y el versículo 8, ¿no? De 1 Timoteo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda, ¿no? Entonces, cuanto más oras por los perdidos, más perdido vas a ver. Cuanto más ores por la necesidad, más necesidades vas a ver. Amén. Así que queremos ver dificultades, queremos ver situaciones. No queremos ser religiosos, porque eso no es iglesia. Para Dios eso es fariseísmo, eso es religión. Y eso trae destrucción a la iglesia. Dios quiere una iglesia distinta, una iglesia que se involucra con las problemáticas sociales, una iglesia que se involucra con el problema, ¿no? De los demás, pero no para contender ni nada, al contrario, para traer palabra de Dios. Y el Señor va a traer palabras en tu vida. El Señor va a usar tu vida. No sé cómo lo va a hacer, pero el Señor te va a usar. ¿Amén? Así que bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que transforme nuestras vidas, que podamos identificar situaciones. Y yo pido que ahora cierres tus ojos y empieces en tu mente, empieces a pensar, ¿dónde estás viendo problemas? ¿Dónde quizás podés focalizar? Acordate que son gente que está en tu camino, gente que está ahí alrededor tuyo, personas que están quizás problemas que no nos detenemos, pero detenete en esas personas. Detenete en esas personas y empezá a pensar, empezá a ponerle nombre y apellido. Empezá a ponerle edad a esos problemas. Detenete y empezá a orar por esas personas. Señor, mira tanta necesidad a nuestro alrededor, tantas problemáticas en mis compañeros de colegio,
en la facultad, en el trabajo, en mi familia, mis vecinos, el comerciante, mis patrones. A veces no es la clase social. El problema lo tienen todos, sean pobres, ricos, sean todos, porque el problema yace en la necesidad de Dios. Y Dios quiere usar tu vida. Amén. No te limites a tus debilidades, no te limites a que quizás sos un samaritano, no importa. El Señor quiere un corazón movido a misericordia. Así que empezá a orar, empezá a clamar, decir: Señor, yo quiero empezar a identificar problemas. Y quiero no solamente mirarlos, sino ser movidos a misericordia. Y el Señor va a empezar a usar tu vida. Vas a ver los dones del Espíritu empezar a fluir a través de tu vida. Vas a dejar de estar aburrido en la iglesia porque vas a tener tanto por qué orar. Quizás antes te aburrías porque no sabías por qué orar y el Señor ahora va a decir: yo quiero que ores por tal necesidad, quiero que ores por esto, por esto, por esto. Y no vas a poder parar de orar todos los días porque vas a tener situaciones puntuales que si no oras, si no intercedes, no vas a poder dormir, no vas a poder comer, porque el Señor es quien va a traer cargas a tu corazón. Espíritu Santo, trae cargas en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser una iglesia que se mueve en fe, que mueve el poder de Dios, Padre, que se mueve en misericordia. Señor, nosotros éramos esas personas que estábamos heridos, desnudos, que estábamos destruidos por dentro, que estábamos realmente sin fuerzas, pero alguien se acercó y nos habló de tu amor. Alguien tuvo misericordia de nosotros y nos predicó la palabra. Nos dijo que hay una salida diferente, que hay un Dios de amor que nos ama, que Él murió por nosotros. Así también nosotros queremos predicar tu palabra y decir que hay un Dios de amor, que Dios puede cambiar esa realidad, que Dios puede transformar ese corazón rebelde, ese corazón duro. El Señor puede cambiar. Que nunca, Señor, nos cansemos de hacer el bien, Señor. Que siempre demos, Señor. Siempre tengamos para dar. Que nunca rechacemos, Señor. Cambie nuestro corazón como iglesia, Padre. Y que el nombre de esta iglesia, Red de Salvación, sea realmente una realidad en nuestras vidas. Que podamos realmente ser una red de salvación. Que podamos salvar al herido. Que podamos salvar a aquellos que están siendo destruidos por el sistema. Quizás son niños que están siendo destruidos por los adultos, que están siendo abusados. Señor, tu palabra comienza a proteger, comienza a obrar. Usa nuestras vidas, Señor. Que podamos movernos, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. Quizás no entendemos, Señor, quizás estamos gastando, invirtiendo tanto y no vemos cambios. Pero, Señor, todo lo hacemos en tus manos, Padre. Todo lo que tenemos sabemos que es tuyo, Señor. Todo lo que tú nos diste, quizás es un trabajo, un auto, una comida, una mercadería, Señor. Y si hay alguien con necesidad, Señor, lo vamos a dar. Porque sabemos que cuanto más damos, más somos bendecidos, Padre. El que da generosamente, generosamente el Señor dice que se va a encargar de proveernos, Padre. Porque vamos a dar con un corazón agradecido, con un corazón quebrantado, que no mira con dolor lo que hemos dado. Señor, no queremos que cuando demos, Señor, no nos quede una carga en nuestro corazón de por qué dimos de más, sino que podamos dar de todo corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sé que en los cielos, Señor, se están moviendo ya, Padre. Sé que vamos a impactar en los cielos. Hay fiesta en los cielos, Señor, porque sabemos que van a venir almas a tus pies. Personas que vamos a predicar tu palabra, que vamos a traer a esta iglesia y vamos a cuidar de esas personas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que bueno, invitamos al pastor.